Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que sea el quien esté presente conduciendo este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre amada, Madre Santa, te pedimos que también estés presente, que nos cubras a todos quienes queremos escuchar tu palabra y queremos llegar a la revelación que nos da el Espíritu Santo con tu manto preciosísimo, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria y alabanza a mi Dios, y a ti, Madre Santa, sean dadas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este programa queremos analizar un poco la parábola del sembrador, porque en la Biblia nos enseña que nosotros somos la tierra, bien dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Y la palabra de Dios es la semilla, esa semilla que se siembra en nuestro corazón, porque escuchamos la palabra de Dios, porque le buscamos a Cristo, porque queremos vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a su doctrina, porque queremos hacer lo que Él nos pide. Y Cristo, que es un Maestro perfecto, nos muestra que no todos los que llegaron a Él y le siguieron se convirtieron, porque muchos venían con diferentes intenciones a servir a Dios. Está el que realmente busca servir, está el que quiere aprovecharse de la oportunidad, está el que le busca por una situación que está viviendo nada más. Y tantas intenciones tiene la gente muchas veces cuando se acerca a Dios, pero muchas veces esas intenciones no son buenas, no somos quienes para juzgar, pero Dios conoce nuestros corazones. Y lo que vamos a hacer hoy es analizar cada uno con el Espíritu Santo cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra tierra, para poder recibir esa semilla de la palabra de Dios, para que esa semilla dé fruto en nosotros, para que esa semilla realmente haga de que esa palabra de Dios sea no solamente un conocimiento, sino sea mi vida, sea nuestra vida, sea lo que vivamos día a día, y sea también lo que podamos enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que no solamente tenemos que aprender nosotros, sino tenemos que transmitir de generación en generación. Nuestros hijos, nuestra responsabilidad, y también tenemos que enseñar hasta nuestros nietos. ¿Saben que es muy lindo saber que el Papa Francisco, leí un libro al respecto, ¿verdad? Él cuenta de que su abuelita
era la que le leía la Biblia y la que le enseñaba la palabra de Dios cuando él era chiquitito. Y que eso fue lo que prendió en su corazón. Entonces, para que quienes somos abuelos también podamos saber nuestra misión, ¿verdad? De cómo esa enseñanza que podamos dar en la palabra de Dios, no solamente leyendo, sino mostrando en nuestros actos de que esa palabra es vida en nosotros, podamos transmitir también de generación en generación. Bueno, entonces vamos al capítulo 13 de Mateo, donde dice: en ese día, saliendo Jesús de la casa, fue y se sentó a la orilla del lago. Pero se juntaron alrededor de él tantas personas que prefirió subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Y Jesús les habló de muchas cosas mediante comparaciones. Y les decía: el sembrador sale a sembrar. Unos granos caen cerca del camino. Vienen las aves y se la comen. Otros granos caen entre piedras y como hay poca tierra, brotan pronto, pero el sol los quema y por falta de raíces se secan. Otros granos caen entre espinas, crecen las espinas y los ahogan. Y otros finalmente caen en buena tierra y producen unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oído que entienda. ¿Cómo actúa la semilla de la palabra de Dios en mi vida? Porque vamos a ir analizando estos 4 tipos de tierra. Nos habla de que está la semilla que cae en el camino, que vienen las aves y se come. Se pierde esa palabra de Dios. No quiere decir que la persona no la haya recibido, simplemente que no permaneció en la palabra de Dios. También está, como bien dice acá, el que cae entre piedras y hay poca tierra y no puede enraizarse. También está el que cae entre espinas. Y cada uno de ellos tiene un significado bíblico que el propio Jesús nos va explicando. Entonces los discípulos, dice, se le acercaron para preguntarle: ¿por qué les hablas con parábolas? Y Jesús respondió: porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que ya tiene, se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo con parábolas, porque cuando miran no ven, y cuando oyen no escuchan ni entienden. Y así se cumplen aquellos lo que escribió el profeta Isaías. Oirán, pero no entenderán, y por más que miren, no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver, ni de oír, ni de comprender con el corazón. No quieren convertirse, ni que yo los salve. Entonces, a veces acá nos habla, ¿verdad?, de que la palabra de Dios está para todos aquellos que quieren escuchar. Nunca se puede obligar a las personas. En vez de obligar, hay que rezar por ellos. La oración tiene muchísima fuerza. Todo se puede a través de la oración, porque el que obra es Dios. Ahora, cuando uno en su corazón decide conocer la palabra de Dios, se nos permite, como bien dice acá, conocer los misterios del reino de los cielos. Pero el que quiere conocer, el que tiene sinceridad en su búsqueda, el que no tiene una búsqueda interesada por un tiempo nada más, sino el que está dispuesto
a servir a Dios, a entregarse a Dios, a obedecer a Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces la palabra de Dios pasa a revelarse a través del Espíritu Santo. Por eso siempre pedimos, ¿verdad?, que sea Él que conduzca, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, porque Él nos trae esa revelación. ¿Y quién recibe? El que busca. Y como nuestro Dios es un Dios de abundancia, siempre nos da más de lo que le pedimos. Pero al que no le interesa, el que no quiere saber, ese no le puede dar. No porque Dios no quiera, sino porque la persona está rechazando. Porque la persona cierra sus oídos y la persona no quiere saber de Dios. Y por eso nosotros tenemos que aprender a rezar muchísimo, muchísimo por las personas que están apartadas de Dios o que no les interesa Dios o que se han hecho un Dios a su medida. Porque esas personas necesitan muchísimo de Dios para poder llegar a la salvación, para poder recibir el conocimiento que les va a abrir el entendimiento, para poder salir del mundo en el cual muchas veces están no solamente apartados de Dios, sino encadenados a sus pecados. Entonces, ¿a quién se le concede conocer la revelación de la palabra de Dios? Al que le busca con amor, al que está dispuesto a hacer lo que Dios pide, al que está dispuesto a entrar dentro de la obediencia. Y nos dice acá Jesús, ¿verdad? Así se cumple en ellos lo que escribió el profeta Isaías. Oirán, pero no entenderán, y por más que miren, no verán. Hay personas que inclusive conocen muchísimo la Biblia, pero conocen científicamente y no espiritualmente. No llegan a la revelación. No van a entender, no van a ver y no van a poder recibir del Espíritu Santo su revelación. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y como decíamos recién, ¿verdad? Jesús nos decía en el capítulo 13 de Mateo, versículo 14, oirán pero no entenderán y por más que miren no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver, ni de oír, ni de comprender con el corazón. No quieren convertirse ni que yo los salve. Para que Dios obre en nosotros tenemos que querer. Pero a veces el ser humano, y eso no hay que juzgar nunca, quizás sea por lo que haya vivido o quizás haya visto cosas en su vida que no correspondían y entonces endurece su corazón. Y hay personas que por decisión propia lo hacen. No quieren saber de Dios. Y al endurecer el corazón, no puede entrar la semilla. No puede entrar esa palabra de Dios en su vida. Por eso tenemos que rezar muchísimo por las personas que están apartadas de Dios. Y se pide por el ablandamiento de corazón y conversión de cada una de esas personas, para que así le puedan conocer a Jesús, para que pueda abrir sus ojos. En la Biblia habla mucho de cómo Cristo fue abriendo los ojos de los ciegos y a veces son ciegos espirituales que no quieren ver, no quieren oír, no quieren cambiar, pero porque no quieren dejarse transformar por Cristo. Por eso dice, ¿verdad? Con el fin de no ver, ni de oír, ni de comprender, con el corazón. Dios nos habla al corazón. Dios nos habla a nuestro interior, porque nosotros cambiamos de adentro para afuera, no cambiamos de afuera para adentro, porque eso es apariencia. El cambio real,
la transformación y la conversión. Conversión significa vivir de acuerdo a la versión de Dios. Viene por la transformación de nuestro corazón. Viene porque purificamos nuestro interior para que Cristo ingrese a vivir en él. Y ahí Él nos lleva a esa conversión y Él nos lleva a la salvación. Por eso dice, al contrario, dichosos ustedes porque ven y oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos santos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron, no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. El que está dispuesto a escuchar, el que está dispuesto a cambiar. Pero acá nos habla de cómo son las tierras, cómo son los corazones, ¿verdad? De las personas que escuchan la palabra de Dios. En este caso, todos escuchan, no es que algunos nomás, todos escuchan. Pero dentro de quienes escuchan la palabra de Dios nos muestra que hay diferentes tipos de tierra. Y nos explica acá Jesús mismo, ¿verdad? Cómo es el ser humano en su interior. Entonces dice, escuchen ahora la explicación del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y lo arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado a la orilla del camino. Vino Dios, siembra esa palabra, esa semilla, pero muchas veces esas son las personas que se acercan a Dios para solucionar sus problemas. No están dispuestos a la obediencia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que estar dispuestos no solamente a servir a Dios, sino a obedecer a Dios. Y el diablo, que es muy astuto, conoce la fuerza de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trata que la persona no crea. Trata que la persona tenga hasta obstáculos muchas veces para llegar a escuchar la palabra de Dios, tenga obstáculos para la confesión. Eso es algo muy importante saber. Cuando nosotros nos vamos a ir a confesar, siempre, pero siempre tenemos que rezar antes y pedirle al Señor que allane el camino para que podamos llegar a ese sacerdote que nos va a dar la absolución de nuestros pecados con una buena confesión. Y por eso también es importante hacer un buen examen de conciencia, porque el diablo, muy astuto, siempre nos pone obstáculos para que no lleguemos o para que justo el sacerdote ya haya terminado la confesión y entonces ya no pudimos, o porque nos encontramos con alguien y no nos dejó entrar, o porque se perdió la llave de la casa, de esto, lo otro, miles de obstáculos. Entonces siempre la oración y entender que acá cuando habla de esa palabra, ¿verdad? Que dice se escucha, pero no con atención. Nosotros muchas veces escuchamos muchas cosas, pero la atención fija en nosotros eso que vamos escuchando. Por eso el interés fija la atención. Tengo que tener interés en conocer la palabra de Dios. Y cuando no creo, cuando el diablo encuentra en nosotros grietas para que esa palabra no cause un efecto, entonces continúo nomás en mi pecado y no cambio. Y esa es justamente la que vienen los pajaritos y se comen la semilla. Y no puede llegar a lo profundo. Entonces dice, arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado a la orilla del camino. Arranca de nuestro corazón. No es que nos escuchó, es que faltó la atención, faltó el interés.
no se pudo vencer los obstáculos. Y quiere decir que era quizás para solucionar algo, nada más que estábamos buscando a Dios, pero no para dejarnos transformar por Dios. Dice después, lo sembrado en la tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. ¿Qué pasa acá? No hay tierra suficiente porque el corazón está muy endurecido. Y esa palabra, esa semilla de la palabra de Dios brota pronto y es el clásico cristiano emocional. En un principio todo es con Dios, pero no persevera. Por eso acá nos habla de dos temas interesantes. Dice, al sobrevenir las pruebas. Cuando nosotros decidimos vivir la palabra de Dios, vienen las pruebas. Porque a veces las personas dicen, ¿por qué ahora que yo me acerqué a Dios y me pasa esto y esto y lo otro? Y porque las pruebas se pasan por la fe. Y tengo que poner mi fe en Dios. Y antes quizás tenía pruebas y ni me daba cuenta. Porque caía nomás en los males. Pero cuando nos acercamos a Dios, tenemos que perseverar con Dios. ¿Y qué es otra cosa que ocurre? Las persecuciones por causa de la palabra. Y esas persecuciones muchas veces están dadas dentro de nuestra propia familia. Porque cuando nosotros decidimos hacer las cosas con Dios, entonces comienza, mira, vos que estudias la Biblia o vos que querés vivir la palabra de Dios, mira, vos ahora ya no vas a mentir y mira, si vos eras tal o cual cosa, ¿por qué no? ¿Por qué querés cambiar? ¿Qué es lo que te está pasando? Y comienza justamente por donde más nos duele, que es con quienes amamos muchas veces. Y ahí viene esa parte emocional que la tengo que saber manejar. Nuestras emociones fueron puestas por Dios y las emociones son buenas. Pero cuando mi emoción me maneja, me dirige y no me dirige precisamente hacia Dios, entonces termino apartándome de la palabra de Dios. Cuidado, porque el diablo es muy astuto y sabe dónde dañarnos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos recién de el segundo tipo de tierra y veíamos, ¿verdad?, dónde estaban las pruebas y las persecuciones. Y eso hace que muchas veces que la persona sucumba. Ahora entramos en lo sembrado entre espinas. Es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no puede producir frutos. ¿Qué es lo que aparece entre las espinas? Las preocupaciones. Las preocupaciones es todo un tema en la Biblia también. Y lo hemos visto en programas anteriores, donde se analizó allá en el capítulo 6 de Mateo, donde el Señor nos dice de que a veces vivimos preocupados y lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos con Dios, aprender a descansar en Dios. Pero cuando la preocupación me supera, cuando la preocupación es algo que maneja mi mente y deja mi espíritu de lado, me va a ganar. Habla de preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza. Vamos un poco al capítulo 6 de Mateo.
¿Qué es preocuparse? Es no confiar en Dios. Por eso Jesús nos dice, los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Y ahí está el grave problema. Cuando comienzo a vivir la palabra de Dios, comienzo a escuchar porque quiero ponerla en práctica y empiezan preocupaciones por mi parte, por parte material quizás, o quizás sean otro tipo de preocupaciones que no sean material, pero son preocupaciones al fin. Y eso quita la paz, quita la alegría, quita la tranquilidad, te quita el sueño. Y va afectando tu vida no solamente física, sino también emocional. Pero ahí es donde uno tiene que detenerse, porque nosotros tenemos a nuestro Dios. Y Jesús nos dice, busquen primero el reino y la justicia, y el resto viene por añadidura. Primero tengo que buscar a Cristo Rey para que Él reine en mi vida. El reino de Dios donde Cristo es mi Rey. Tengo que llenarme de la espiritualidad. Que Cristo me conduzca. Que Cristo me llene de su presencia. Entender qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Salir de lo que no agrada a Dios. Y cuando está esa preocupación que me supera, que ya no sé cómo solucionarla, nosotros tenemos un Dios que tiene solución para todo. Pongo en sus manos y confío en Él. Porque a veces decimos de boquilla que confiamos, pero no confiamos realmente. Y a medida que vamos teniendo nuestras experiencias con Dios, ahí nos vamos dando cuenta de las respuestas de Dios. Dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Tenés que aprender a analizar tu vida. Ok, esto está bien, esto está mal, esto que está mal saco de mi vida. Este es mi problema, Señor, y lo pongo en tus manos. Yo hago todo lo que puedo, me ocupo de lo que puedo. El resto ya no puedo. Pero tú tienes la solución. Y ahí tengo que creer en la oración. Cuando yo pido algo, debo de creer. Nos dice en el capítulo 11 de Marcos, todo lo que pidan en una oración llena de fe, cree que lo has obtenido y lo obtendrás. Pero tengo que creer y no dudar y no dejar que el miedo me paralice. Porque cuando hay preocupaciones, muchas veces el miedo y la duda se hacen muy presentes. ¿Y qué pasa? Termino haciendo cosas que no son de Dios. Y no logro que esa palabra de Dios que estoy escuchando produzca fruto en mí. Y no logro porque mi preocupación es más grande que la palabra de Dios. Porque mi problema veo como algo imposible. Cuando tengas un problema o una preocupación que no puedas solucionar, nunca te olvides que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y contale a tu problema quién es tu Dios. Y no dejes que tu problema apague la luz que Cristo quiere prender en tu corazón. Por eso tenemos que entender que, como dice allá en 1 de Pedro 5:7, depositen pues en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. Aprendamos a descansar en Él
y a poner la seguridad de nuestro corazón en Dios, no en las cosas materiales. El día que nos vamos, nosotros no llevamos nada, absolutamente nada. Aprendamos a confiar en Dios. Y esa confianza nos va a mostrar realmente las respuestas de Dios. Porque Dios jamás nos deja sin respuesta. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. ¿Y qué pasa? Terminamos ahogando esa semilla que quería crecer de la palabra de Dios porque no di espacio en mi corazón a causa de tantas cosas que giraban y giraban en la mente y que quitaron la paz, la tranquilidad, la alegría. Tenemos que aprender a llegar a Cristo, a descansar en Él, a poner todo aquello en sus manos y a esperar su tiempo, porque a veces queremos que todo se resuelva instantáneamente y hay un tiempo para todo, nos dice en el capítulo 3 de Eclesiastés. Y Dios sabe los tiempos, nunca llega ni antes ni después, llega en su momento. Confiemos en Dios. Confiemos en nuestro Dios, el Dios que todo puede, y aprendamos a tenerlo por Dios, porque a veces no lo tenemos por Dios. Él es nuestro Dios. Él es el que nos quiere guiar, el que sabe cómo solucionar cada situación que nos acongoja, que nos preocupa, que nos quita la paz. Y Él nos regala su paz. Y Él nos muestra el camino para poder salir de cada situación adversa o cada situación que no nos dé paz, simplemente. Con Él todo se puede. ¿Creemos en eso? ¿Estamos conscientes de la grandeza de nuestro Dios? ¿Aprendimos ya en su palabra lo que es confiar en Él? Ir a la oración, no esa oración desesperada, no, esa oración donde recibimos la paz de Cristo, esa oración con la seguridad de que Él está ahí con nosotros. Como dice allá en el capítulo 4 de Filipenses, ¿verdad? El Señor está más cerca de lo que te imaginas. Porque es así. Él está siempre pendiente de todas nuestras necesidades. Pero a veces el ser humano se desespera. Y lo peor es que cuando ingresa la preocupación, no se llega a la solución, sino a un desgaste emocional, un desgaste de nuestra fuerza física, porque estamos luchando solos contra algo que nosotros no tenemos la solución. Pero Dios sí. Dios sí. Creamos en Él. Aprendamos a usar sus fuerzas. Dice en el capítulo 1 de Romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Y empecemos a moldar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Saquemos de nuestra vida todo aquello que está mal, todo aquello que impide mi relacionamiento con Dios. Saquemos de nuestra vida todo aquello que ya Dios en su amor infinito nos mostró que tenemos que cambiar. Decidamos hacer lo que Dios nos dice. A veces uno se queda en la preocupación, uno se queda en el problema y no hace su parte. Nosotros en vez de preocuparnos, tenemos que ocuparnos de comenzar por nosotros mismos, para que esa palabra de Dios pueda causar efecto. Tenemos que aprender a sacar de nosotros todo aquello que pueda ser algo que interfiera
en nuestro relacionamiento con Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos nuevamente con nuestro programa Tiempo con Dios. Y estábamos hablando de qué tipo de tierra somos nosotros, porque la palabra de Dios es la semilla y esa semilla siempre va a producir frutos, pero siempre que encuentre una buena tierra. Entonces nos decía Jesús, por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto, el 100, el 70 y el 30 por uno. Oye la palabra, escuchar la palabra de Dios. Qué lindo es poder escuchar y sumergirnos en la palabra de Dios. Porque tenemos tanto que aprender. Tantas son las enseñanzas de Cristo y a medida que más conocemos, más nos damos cuenta que no conocemos tanto y que más podemos aprender, porque así es. Por eso dice que cuando Él nos da su palabra, ¿verdad? Es como una fuente inagotable y realmente es así. Aprendemos muchísimo, pero tenemos que darnos tiempo a ese conocimiento de la palabra de Dios. Escuchar. Cuando nos vamos a la misa, nosotros tenemos que atender todas las lecturas, ver qué nos está diciendo Dios, porque a cada uno nos habla. Cuando escuchamos una clase de Biblia, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está enseñando? Cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios, pedirle siempre al Espíritu Santo. Y Él nos va revelando la palabra de Dios para nuestra vida. Después tiene que estar la meditación, el análisis, porque tengo que razonar la palabra de Dios con mi vida. Es muy fácil leer la Biblia como un cuento, pero ahí no va a poder causar efecto. El efecto viene cuando me pongo a meditar. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Cómo estoy recibiendo esa palabra de Dios? Porque a veces está la negación, o sea, escucho o leo la palabra de Dios y digo, no, esto no puede ser así. Muchas veces pasa eso. Entonces ahí no estoy con un corazón dispuesto, sino estoy endureciendo mi corazón. No, cuando medito la palabra de Dios es, ¿qué me dice Dios a mí? Por eso es tan importante tener un tiempo con Dios, un tiempo para Dios, un tiempo nuestro donde Dios obre en cada uno de nosotros. Es allí donde Dios produce frutos, porque el que hace todo es Dios. Nosotros lo que hacemos es abrir las puertas de nuestros corazones y obedecer a su palabra. Pero la transformación del ser humano lo hace Dios. Él nos transforma. Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno ve personalidades tan diferentes en cada uno de los que aparecen, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y vemos cómo Él fue transformando a los que dijeron que sí y a los que se dejaron transformar. Y por otro lado vemos personas como Judas, por ejemplo, que estuvo con Jesús durante 3 años, pero él siempre estuvo muy pendiente de lo material, no se dejó transformar. ¿Y cómo terminó? Perdiéndose. Entonces, ¿cómo reacciono yo a la palabra de Dios? ¿Cómo me dispongo a recibir? Y cuando recibo, ¿cuánto obedezco? Porque si no hay obediencia a la palabra de Dios, jamás voy a llegar a la práctica. Tengo que obedecer y ponerla en práctica. Ahí vienen el 30, el 60 y el 100 por uno. Bueno,
¿Cuánto produzco? ¿Un 100%? Maravilloso el resultado. ¿Un 60%? Tengo todavía un 40% que trabajar. ¿Un 30%? Tengo todavía mucho que hacer. Dice en el capítulo 25 de Mateo, cuando habla de la parábola de los talentos, que Dios le pide a cada uno de acuerdo a su capacidad. Dios no te va a pedir jamás lo que vos no puedas. Dios te va a pedir lo que puedas, pero sí te va a pedir todo lo que puedas. Y nosotros podemos mucho, porque ni siquiera nos imaginamos muchas veces de cuánto podemos porque no conocemos a Dios. Pero cuando vamos conociendo y vamos viendo cómo Dios nos va transformando, cómo Dios nos va haciendo de nuevo, cómo Dios va sacando de nuestro corazón todo aquello que es malo, como un rencor o como el odio, como el rechazo, como muchas cosas que nos afectan, también vemos cómo Él nos va moldeando a su criterio. Y sentimos su paz, sentimos su amor. Y fíjense que usé la palabra sentimos, porque a Dios tenemos que llegar a sentirle vivo y presente en cada una de nuestras vidas. No es un Dios de apariencia, no es un Dios cuando necesito, es un Dios vivo en cada uno de nuestros corazones. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos tanto, tanto de la vida. Gracias por amarnos. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a caminar siempre guiados por ti, en tu presencia, siguiendo todos tus pasos, mi Dios. Que aprendamos a recibir de ti la vida eterna, que ya lo podemos disfrutar en esta dimensión. Que aprendamos a mantenernos siempre en la verdad, porque tú eres la verdad. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias, bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y danos esa fuerza que viene de ti para poner en práctica todas tus enseñanzas. Abona nuestra tierra, Señor, con tu palabra, para que seamos esa buena tierra que pueda no solamente dar el 30 ni el 60, sino el 100 por uno. Porque eso es lo mínimo que tú te mereces. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, mi Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Tengan un hermoso día y que Dios nos acompañe en todo momento. Nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios por Ñande Yarañé.